Buenos días y gracias por la invitación a esta edición de Enoforum 2026. Hoy les hablaré de los resultados preliminares relativos a las respuestas agronómicas y fisiológicas de dos variedades de vid cultivadas en un entorno mediterráneo y sometidas a la cobertura con mallas antigrandizo y de sombreo. En el contexto del cambio climático, el viñedo se enfrenta a una serie de estrés múltiples durante el verano que influyen en el crecimiento vegetativo, las respuestas productivas y la composición de las uvas y, por lo tanto, en su tipicidad. Los múltiples factores de estrés no se refieren únicamente al periodo estival, sino que el viñedo se ve sometido a condiciones climáticas críticas que se extienden a lo largo de toda la temporada, desde la brotación hasta la maduración, con un aumento del riesgo de heladas primaverales. La viticultura necesita adaptarse a las nuevas condiciones que impone el cambio climático, utilizando una variedad de técnicas, tanto para la adaptación como para la mitigación de sus efectos. En particular, las diversas técnicas que se emplean para adaptar la viticultura tienen la capacidad de ofrecer herramientas que son viables y efectivas a lo largo de un periodo medio y largo, asegurando así que se mantenga la tipicidad que caracteriza a las uvas y los mostos, al mismo tiempo que se garantiza un rendimiento óptimo y el nivel de calidad deseado para cada variedad específica de uva. Entre las estrategias que se prevén a medio y largo plazo, se incluye la modificación de los sistemas de conducción de las vides, el traslado de la actividad vitivinícola a altitudes más elevadas donde las condiciones climáticas son más favorables, así como las innovaciones en la combinación de variedades de uva con diferentes portainjertos para mejorar la calidad de la cosecha. A lo largo del corto plazo, se puede observar la existencia de diversas técnicas que han sido desarrolladas en los últimos años y que tienen la capacidad de mitigar los efectos provocados por el cambio climático. Estas metodologías abarcan una variedad de técnicas que involucran el uso de reguladores que afectan el crecimiento de las plantas, la inducción de un estrés controlado y temporal relacionado con la fotosíntesis, así como la modificación del patrón de crecimiento y maduración de las uvas. Además, se incluye una gestión del suelo que no solo actúa como un elemento clave para adaptarse a las circunstancias actuales, sino que también desempeña un papel fundamental en la mitigación de los efectos negativos y las causas subyacentes del cambio climático que nos afecta en la actualidad. Las técnicas de cultivo han sido clasificadas y validadas por diversos autores y divididas en dos grupos: las más flexibles, aplicables en las proximidades de un evento, y las menos flexibles, que deben aplicarse con mayor antelación. Entre estas últimas cabe destacar la poda tardía, que se aplica unas semanas después de la brotación tradicional de la vid, mientras que entre las más flexibles se encuentran experiencias de deshojado de la parte media alta de la canopia, la aplicación de antitranspirantes y caolín y el uso de mallas de protección. Estas técnicas tienen efectos sobre una o más variables y, en función de las necesidades específicas del viticultor, pueden recomendarse o no. Existen algunas de estas que presentan diversas sinergias y que además tienen la capacidad de ser combinadas entre sí de manera efectiva y eficiente. Las mallas de protección se presentan como un componente realmente atractivo en el ámbito de la viticultura contemporánea, ya que funcionan como un sistema multifuncional que mitiga de manera efectiva los problemas vinculados al microclima, tanto térmico como lumínico, que afectan a la canopia y a la región de los racimos en las vides. Además, proporcionan una valiosa protección física ante diversos fenómenos meteorológicos adversos, como es el caso del granizo. El hecho de desempeñar múltiples funciones en un contexto complejo de cambio climático influye positivamente en la sostenibilidad y la rentabilidad. Las redes que se emplean para proporcionar sombra, así como para brindar protección contra la caída de granizo, presentan una eficacia que varía considerablemente.
Esta variabilidad se debe a diferentes factores que deben tenerse en cuenta, tales como el tipo específico de tratamiento que se les aplique, la época del año en la que se instalen y las condiciones climáticas prevalentes. Además, el contexto ambiental en el que se hallan y las respuestas que presentan las distintas variedades de plantas o cultivos también juegan un papel fundamental en la eficacia de estas redes. Por lo tanto, es absolutamente esencial considerar todos estos aspectos y parámetros para maximizar la efectividad de las redes de sombreado y antigranizo, asegurando así una protección adecuada y eficiente frente a las diversas condiciones climáticas adversas que puedan presentarse. Se pueden observar distintas variaciones en el proceso de fotosíntesis que no solo mejoran de manera significativa la eficiencia en el uso del agua, sino que también contribuyen notablemente a ralentizar el proceso de maduración de las uvas y ayudan a preservar la acidez de los mostos de forma más eficaz. Sin embargo, existen opiniones contradictorias sobre la criticidad en cuanto al logro de la madurez fenólica en respuesta a las redes, mientras que otros estudios ponen de relieve oportunidades para una mayor expresión del perfil aromático. Este resumen se ha elaborado a partir de la recopilación de diversas observaciones heterogéneas llevadas a cabo entre las variedades de vid que han sido estudiadas en diferentes contextos y a lo largo de distintos momentos temporales. Por lo tanto, estas tablas recogen los efectos sobre los rendimientos y la madurez fenólica de variedades internacionales y locales italianas con resultados contradictorios. Variedades como el Chardonnay y el Pinot Noir, sometidas a ensayo en el mismo entorno, muestran efectos contradictorios en cuanto a los rendimientos y la acumulación de antocianinas. El propósito de nuestra investigación es profundizar en la comprensión de cómo los diferentes materiales de cobertura utilizados en el cultivo de vides, así como una configuración alternativa, afectan las respuestas fisiológicas y agronómicas. Para ello, aplicaremos sistemas comerciales que son viables y pueden ser utilizados en condiciones de campo abierto. Todo esto con el fin de evaluar de manera detallada las reacciones de la vid cultivada en un entorno mediterráneo específico en la región noroeste de Italia. La experiencia se sitúa dentro del esfuerzo colaborativo y multidisciplinario del proyecto conocido como Life Vino Shield, el cual abarca una amplia alianza de socios comprometidos procedentes de Italia, Francia y España. Nuestra investigación se enfoca en llevar a cabo un análisis detallado de 2 parcelas que sirven como demostración en la finca Molinelli, que se encuentra en Italia, específicamente en la región que es conocida como Colli Piacentini. En un viñedo hemos estudiado la Malvasia di Candia aromática, una variedad blanca de base terpenica con una pendiente del 10% en una ladera orientada al sur, con hileras orientadas de norte a sur. En el otro viñedo hemos analizado la variedad de uva tinta barbera más conocida a nivel internacional. El viñedo presenta una ligera pendiente y las hileras están orientadas de este a oeste. En ambos viñedos llevamos a cabo una exhaustiva comparación de 4 tratamientos diferentes, siguiendo un meticuloso diseño experimental de bloques aleatorios. En primer lugar, empleamos una red antigranizo conocida como anti-hail net, que se instaló cuidadosamente a ambos lados de la hilera de plantas, presentando un factor de sombreado del 25%, lo que ayuda a proteger las uvas. A continuación, utilizamos una red de sombreado denominada Shading Net, la cual contaba con un factor de sombreado del 50%. Esta red fue ubicada específicamente en el lado más expuesto de la pared, siendo complementada por una red antigranizo en el lado opuesto para ofrecer mayor protección. En tercer lugar, implementamos una red antipluvia llamada Anti-Rain Net,
que también se colocó de manera estratégica a ambos lados de la pared, con un notable factor de sombreado del 38%. Finalmente, llevamos a cabo una cuidadosa comparación con un grupo de control que no contaba con ningún tipo de protección contra las inclemencias del tiempo, lo que nos permitió evaluar los efectos de cada tratamiento. Estas redes son productos destinados a la comercialización del principal socio del proyecto, que es una empresa de origen francés, Texinov. El intervalo de tiempo durante el cual se llevó a cabo la cobertura del viñedo se extendió desde el momento inicial de la brotación, que tuvo lugar el 14 de mayo de 2025, hasta el final del exhaustivo proceso de la vendimia. Para cada combinación por bloque se identificaron 5 vides representativas. Los factores que se tuvieron en cuenta fueron los tratamientos, la posición de las hojas basales, medias y apicales a lo largo del brote y el lado de la pared más expuesto o menos expuesto. A lo largo de la temporada se llevaron a cabo diversas mediciones fisiológicas relacionadas con los intercambios gaseosos en las hojas, así como también del potencial hídrico, conocido como Stem Water Potential, en 3 momentos específicos: durante la fase de cuajado, en la etapa del tamaño de guisante y justo antes de que comenzara el embero. En la vendimia se cuantificó el rendimiento, se evaluó la incidencia y la gravedad de los daños por quemadura en los racimos y se determinó la composición en función de la madurez tecnológica. En cuanto a los resultados, la red antigrandizo, la más utilizada en las distintas zonas vitivinícolas, en el viñedo de Barbera, supuso un sombreado intermedio del 25%, que es ligeramente mayor en la red antilluvia, y ascendió al 35% en el caso de la red de sombreado. A pesar de la restricción impuesta por la radiación, que es fotosintéticamente activa, los datos obtenidos en los estudios de fotosíntesis indican que tanto la red antigranizo como la red de sombreado lograron mantener tasas fotosintéticas elevadas que son comparables a las que se obtienen en el control, que no cuenta con ningún tipo de protección y que permiten un mejor desarrollo de las plantas en condiciones adversas. En cambio, la red antilluvia alcanzó los valores más bajos en absoluto, por lo que presentó el peor rendimiento fotosintético. Esta tabla muestra en la parte superior los datos de asimilación y en la parte inferior los de radiación fotosintéticamente activa, desglosados entre los correspondientes al lado expuesto y al lado no expuesto y referidos a las hojas basales, medias o distales del brote. La radiación solar sobre las hojas medianas basales se reduce en un 35% con las redes antigranizo, en un 50% con las redes de sombreo y en un 43% en el caso de las redes antilluvia. Por supuesto, en este caso me estoy refiriendo al lado que está más expuesto a la radiación. Se puede observar que la disminución en la tasa de fotosíntesis resulta ser menos que proporcional al grado de sombreado que reciben, lo que evidencia que las vides tienen la capacidad de activar diversos mecanismos compensatorios para adaptarse a estas condiciones de luz reducida. En el viñedo de Malvasía se observaron respuestas que fueron bastante similares a las anteriores. Se notó un sombreado moderado en lo que respecta a la red antigranizo, un efecto de sombreado mucho más significativo en el caso de la red antipluvia y un nivel de sombreado que es comparable al que se observó en la variedad Barbera, siendo aproximadamente del 35% en el caso de las redes de sombreado. Las respuestas relacionadas con el proceso de fotosíntesis no se vieron afectadas de ninguna manera por la utilización de redes de protección, y este hecho se aplica también en esta situación específica que estamos considerando. En la última medición que realizamos, fue posible observar de manera evidente una notable reducción en el rendimiento fotosintético, específicamente en el caso de la red diseñada para proteger y resguardar contra la lluvia. La medición del
potencial hídrico de las hojas puso de manifiesto una condición cada vez más estresante a lo largo de la temporada. El control resultó ser el tratamiento más estresado y el que menos estrés presentó fue el de la red de sombreado. La confirmación de esta situación se llevó a cabo en el viñedo de Malvasía. Las mallas diseñadas para proteger contra el granizo y la lluvia proporcionaron respuestas diferentes que deberán ser evaluadas cuidadosamente, teniendo muy en cuenta la orientación de las hileras de viñas. Este gráfico se refiere a las quemaduras que afectan al racimo, presentadas en términos de su incidencia en color azul y la severidad del daño ocasionado en color naranja. Tanto en lo que respecta a la barbera como en lo que se refiere a la malvasía, el uso de las redes para protección ha disminuido de manera notable tanto la incidencia como la gravedad de las quemaduras sufridas. La intensidad y magnitud de las quemaduras se reduce notablemente al transitar desde el control hacia la red antigranizo y posteriormente hacia la red que proporciona sombra y protege de la exposición directa al sol. La red diseñada para proteger contra la lluvia ha evidenciado niveles de quemaduras que son en ambos viñedos analizados notablemente más elevados y comparables a los que se observan en la red que se utiliza para la protección contra el granizo. En lo que respecta a la producción, no se identificaron diferencias notables en cuanto al rendimiento según la cepa, así como tampoco se observaron variaciones en el peso del racimo y de la valla en cuestión. Se observó una ligera tendencia a que las vallas fueran más pesadas en el caso de las redes antigrandizo y de sombreado para las variedades barbera y malvasía. Desde el punto de vista de la maduración tecnológica, la concentración de azúcar y la acidez titulable se mantuvieron sin cambios entre los tratamientos. Estos son resultados iniciales que necesitan ser confirmados mediante otras evaluaciones complementarias sobre la madurez fenólica y aromática de los viñedos en cuestión y su efecto en la calidad del vino. En conclusión, el análisis realizado, que se refiere exclusivamente a la temporada correspondiente al año 2025, ha aportado resultados preliminares acerca del uso de redes diseñadas para prevenir el granizo y de sistemas de sombreado como respuesta a los diversos factores de estrés que están asociados con el cambio climático. Los resultados muestran una consistencia notable entre las variedades de vino barbera y la malvasía de Candia aromática. A pesar de que la intensidad del sombreado puede variar considerablemente en función del tipo específico de red utilizada, las diferencias observadas en términos de fotosíntesis resultaron ser poco significativas en el caso de la malvasía, lo que es notable. Sin embargo, en el caso de la barbera, se pudo notar una disminución más pronunciada en la funcionalidad de las hojas cuando se utilizó la red antigranizo. Este comportamiento particular merece una investigación más profunda y detallada, que también contemple aspectos relacionados con la dirección y la orientación de las hileras de cultivo, así como otros factores que pudieran influir en estos resultados específicos. Los hallazgos obtenidos dejan claro que la protección proporcionada por las mallas no ha tenido ningún impacto significativo en el rendimiento ni en la composición de las uvas, las cuales se han evaluado en función de los sólidos solubles presentes y la acidez titulable que éstas poseen. No obstante, se requerirán análisis más detallados y exhaustivos, así como verificaciones a lo largo de varios años en las próximas temporadas que vendrán. He concluido dando las gracias una vez más por la invitación a esta sesión de Enoforum 2026. Les agradezco su atención.